Hola a todos, es un gusto estar aquí. Hoy me toca compartirles una presentación que pues, tuve el placer de exponerla en el Game Conference MX. Y bueno, como ya decía Steve, es introduciendo un poco de anarquía al diseño de videojuegos. Ahorita les voy a explicar más o menos de qué va, pero para prepararlos más que nada es una jalada que he estado como tratando de digamos que son elementos que he estado tratando de catalogar. No estuvo todavía una ciencia exacta ni es algo que he inventado yo, pero pues el propósito también es que pues si a alguien le interesa, pues que me eche la mano o nada más dejar como una semillita y que estas ideas y estos conceptos igual crezcan en sus proyectos o los puedan aplicar de alguna manera o darles un giro, etcétera, etcétera. Ahorita se va a explicar un poquito mejor, ¿no? Bueno, Steve ya me hizo el favor de presentarme. Yo soy César Arminio. Yo soy de profesión diseñador gráfico y cofundé mi estudio de diseño ya hace 14 años, The Think Design Studio. Y bueno, esto es relevante porque de ahí, digamos que ahí estuvimos trabajando todo lo que es como mercadotecnia, diseño de logotipos, de imagen, promoción, etcétera, etcétera. Y obviamente, bueno, esto más tarde se vio, digamos, como todo este apartado del trabajo dentro de la industria de juegos, pues se vio influenciada, ¿no? Por todas estos aprendizajes y herramientas, etcétera, etcétera, ¿no? Llevo 8 años dentro del mundo de los videojuegos. Yo empecé como mucho, ¿no? En Game Jams y así. Pero bueno, por ahí del 2018 sacamos Patobox, Bromio, bueno, tuve el honor de colaborar con Bromio y que, bueno, no sé si algunos conozcan Patobox o no, pero es un juego blanco y negro, estilo Punch Out, y recibió algunos elogios por el legendario Goichi Suda como el mejor juego indie de 2018, que no mucha gente sabe de eso. Bueno, dentro de ese juego, ahora sí que ahí van como mis credenciales un poquito, ¿no? Dentro de ese juego yo fui diseñador del juego líder, director creativo y director artístico, escritor y diseñé todos los personajes, ¿no? Que pues al final se traduce en que soy el dueño de la IP, que bueno, este juego ya va a cumplir 7 años, el siguiente año. Y este año publiqué Glory Hunters para el Game Boy original, otra de mis jaladas, ¿no? Una consola totalmente muerta, pero bueno, que tiene todavía cierta magia y pues por ahí pudimos como sacar la cabeza y destacarnos entre los demás. Fue un exitoso Kickstarter con 1,098 patrocinadores y que recaudó 1,344,000 pico pesos. Fue una de las 5 campañas hasta el momento más exitosas de Kickstarter. Bueno, campañas mexicanas, perdón, más exitosas de Kickstarter, sí, porque todavía estamos lejos de ser de las 5 mejores del mundo, ¿no? Pero bueno, y fue la segunda mejor fondeada a nivel mundial en cuanto a juegos de Game Boy moderno se refiere, ¿no? Todos los juegos que han estado saliendo de los últimos 3 años para acá, esta fue la segunda mejor fondeada. Y en esa sí me encargué del diseño del juego, la programación, la historia, el arte, su promoción, toda la campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahorita actualmente estoy ofreciendo consultorías de diseño en videojuegos para ayudar a equipos, para igual echarles la mano si tienen alguna duda, si yo puedo ayudar con algo. Y pues recientemente ahora me encuentro trabajando para Ogre Pixel. El buen Steve aquí tuvo el corazón de jalarme. Y estoy como game designer para su próximo proyecto, ¿no? Que vamos a ver qué es, a ver cuando lo revele Steve. Y bueno, pues sí, muy afortunado de seguir todavía en esta industria, conociendo cada vez más gente y aprendiendo muchas cosas, ¿no? Pero bueno, lo que les vengo a hablar de hoy es esta locura que se llama el impacto disruptivo dentro del diseño de videojuegos. Y pues, ¿qué es el impacto disruptivo? Pues lo más fácil va a ser como, yo estaba pensando como o sea, todo esto que se me está ocurriendo, todas estas como categorías, como estos elementos dentro del game design, ¿cómo los puedo aterrizar? Y estas fueron como las 2 palabras clave, ¿no? Que más o menos se identifican. Y bueno, es que el impacto se refiere a una acción, un evento, una experiencia
que genera una respuesta emocional. Puede ser una respuesta positiva, negativa, pero que realmente deja, ¿no? Pues significativa en los individuos que la experimentan. Deja una huella en la mente, en las emociones de las personas involucradas, ¿no? Eso es como la definición de impacto. Y disruptivo es algo que interrumpe o cambia el curso habitual de las cosas, ¿no? Es como cuando desbaratamos, o sea, cuando hay algún plan y de repente el siguiente paso, pues ya no es lo que uno esperaba, pues es básicamente eso, ¿no? El impacto disruptivo. Y pues es eso, ¿no? Ese es el impacto disruptivo dentro del diseño de videojuegos. Lo pueden encontrar aquí. Si ustedes tienen dudas, y gloryhunters@gmail. Bueno, no sé si esto tiene mucho impacto, pero bueno, en la presentación de en Guadalajara, como que sí se quedaron más de ¿cómo ya acabó? Digo, ¿y qué? ¿No? Y bueno, un poquito de contexto, ¿de dónde viene esto? ¿No? ¿De dónde viene esta idea? Como les menciono, bueno, una de mis películas favoritas es la de Batman, en donde sale el Guasón con Heath Ledger, y una de las quotes con las que más me relacioné, ¿no? Al hacer como esta presentación, tratar de explicarlo, es una que dice en el hospital, que dice cuando todo va según el plan, pues nadie sufre de pánicos, ¿no? E incluso si el plan es horrible. Pero si mañana le dice a la prensa que alguien va a matar, o sea, que alguien va a morir o que unos soldados van a explotar y no es parte del plan, pues todo se apanica, ¿no? Y bueno, esta quote es poderosa porque, pues sí, tiene como, digo, este quote estaba muy loco, pero tiene mucho sentido, ¿no? Cuando nosotros vamos como siguiendo esta línea trazada de lo esperado, no ya sea en la vida o en diseño, o en la programación, en todos nuestros recursos que estamos utilizando, pues como que todo surge o fluye de manera como muy bonita, ¿no? Y bueno, otra parte como de dónde viene esto es que yo al ser diseñador gráfico, pues había ¿cómo se dirá? Como pues un elemento de que podemos usar, una herramienta que usamos dentro del diseño gráfico, que significa la publicidad de guerrilla, ¿no? Y que yo siempre fui como muy fan, porque pues rompe con ciertas reglas, rompe con lo establecido, con medios no convencionales. Pero bueno, pues la publicidad de guerrilla, básicamente, ¿qué es? Es un conjunto de estrategias y técnicas que se ejecutan a través de medios no convencionales, logrando su objetivo, que es comunicar o promocionar, etcétera, etcétera, mediante el ingenio y la creatividad, en lugar de una alta inversión en espacios publicitarios. Llámese, no sé, anuncios de YouTube o impresos, ¿no? Los famosos flyers que nos dan en las calles, los espectaculares, etcétera. Y al no ser publicidad tradicional, pues nos permite llegar a un objetivo, un grupo objetivo de una manera diferente y más impactante. Aquí voy a estar como resaltando en color naranja como las claves, ¿no? Las llavecitas como de todo este enrollo que traigo acá. Y ahí puse unos ejemplos, obviamente, dirigidos como a los videojuegos, ¿no? Para que tengamos como más familiaridad hacia ellos, en donde pues se utilizan diferentes técnicas como para promocionar ya sea una consola, como es el PSP, que se aparece ahí como si fuera un PlayStation portátil gigante y aparece una nave de un TIE Fighter de Star Wars, ¿no? O unos pósters de Se Busca, ¿no? Del personaje de Grand Theft Auto. Y bueno, y también utilizar, son cosas bien simples, ¿no? En el caso de GameStop, que es el de hasta la derecha, se muestra como el Pac-Man se está comiendo estas como tortuguitas de la calle y abajo le ponen, ¿no? Como GameStop, como todo puede ser un juego, ¿no? Piensa en nosotros, o sea, nosotros estamos en todos lados, es como transmitir varios mensajes, pero rompiendo, ¿no? Como lo convencional, impactando, o sea, creando un impacto más profundo. Bueno, ¿qué busca una campaña de marketing? Pues sorprender a la audiencia, como lo dice en la definición, mediante tácticas rompedoras y poco convencionales, ¿no?
Por ejemplo, yo en los únicos 2 juegos que he estado participando, al momento de hacer como la publicidad, se me ocurrieron estas ideas, ¿no? De Pato Box, cuando si eran una serie de peleas, era un peleador tipo Punch Out, etcétera, etcétera. Como que se me hizo muy interesante salirnos un poquito del juego y entonces en vez de entregar flyers con imágenes del juego o lo que fuera, pues dar los Ticketmaster, ¿no? De la pelea. Bueno, y esto también generó problemas en algún momento porque en el aeropuerto no me dejaban pasar. Me dijeron, pues, ¿qué vas a vender? ¿Qué eventos ¿Por qué tienes tantos boletos, no? Pero pues sí hubo como una reacción bastante positiva, como que sí lo cacharon todos los que se los daba, ¿no? Esto fue en Estados Unidos. Y aunque no sé si el diseño de Ticketmaster allá era igual, pero como que sí cachaban que era el boleto de la pelea, ¿no? Y pues para el Glory Hunters, que era un juego de Game Boy, o sea, es como, ¿cómo puedo atraer la atención más allá de tener los Game Boycitos? Pues me voy a armar un Game Boy de 1 metro que se vaya a ver desde lejos y que la gente quiera jugar, ¿no? Y entonces, pues sí, es más que nada, en vez de dedicarle a hacer pósters, flyers, pendones, etcétera, etcétera, tener como un elemento que rompa, ¿no? Pues no sé si con expectativas o que rompa con medios tradicionales, ¿no? De publicidad o de diseño. Y bueno, ¿cómo podemos lograrlas? Son campañas altamente exageradas. También se muestran de manera inesperada, o sea, pueden ser como firebombs, ¿no? En un centro comercial o como los que puse antes, ¿no? O sea, igual objetos gigantes, y es a lo que llevo a lo que va con que se convierten en experiencias memorables e inolvidables, ¿no? Porque son altamente exageradas y uno no se las espera. Bueno, creo que allá vamos, ¿no? Por dónde va el impacto, por lo menos, el impacto de cómo vamos a introducirlo al diseño de videojuegos. Y para poder entender en dónde vamos a poner esta herramienta, pues yo me puse a investigar, ¿no? Cómo creamos, como game designers, como desarrolladores de videojuegos, cómo creamos este impacto dentro del diseño de los videojuegos, ¿no? Y bueno, esto ya mucha gente lo sabrá, pero pues es importante desglosarlo para que más adelante con los ejemplos que ponga yo sepan en dónde se van aterrizando, ¿no? Bueno, empezamos con los elementos de narrativa y guión, ¿no? Una historia envolvente que sumerja al jugador en la trama, el desarrollo de personajes, ¿no? Que los personajes se relacionen con el jugador o con sus sentimientos, sus valores, que creen empatía con ellos. Ahí puse un ejemplo que para mí fue muy impactante, ¿no? Que es Final Fantasy VII, que tal vez lo hubiera puesto yo en muchos otros elementos más adelante, pero bueno, spoiler alert, cuando se muere Aeris, era como en ese momento no estábamos muy acostumbrados a que nuestros personajes dentro de los videojuegos se murieran, ¿no? Entonces, creo que a muchos les creó como un gran impacto esta parte de la narrativa o del desarrollo de ese personaje en específico, ¿no? ¿En dónde más creamos impacto? Diseño de niveles, la progresión de desafíos, la curva de aprendizaje o de dificultad, la exploración, descubrir nuevos elementos, nuevas power-ups, nuevos movimientos, nuevos enemigos, nuevos niveles. Y bueno, y todos los incentivos que podemos diseñar alrededor de la exploración con secretos y recompensas, ¿no? Que más adelante igual esto se va traduciendo un poquito. Sí, perdón, spoiler alert, si se muere Aeris. Por lo menos en el viejito, en el viejito. Bueno, como en el número 3 tenemos como las mecánicas del juego, ¿no? ¿Cómo creamos el impacto? Pues innovando, que ofrecemos nuevas experiencias. Y esto yo pienso que va más allá como de tomar, no sé, un elemento o más bien un género de juego y dándole como un twist, ¿no? Como muchos lo hacemos, digo, yo lo hago, lo intento hacer varias veces, pero hay momentos en los que los videojuegos de verdad ofrecen experiencias nuevas, ¿no? Únicas, como fue el Shadow of the Colossus, que es como trépate a este enorme enemigo que es como, es del tamaño de un edificio. Dentro de las mecánicas también podemos crear equilibrio entre la dificultad y la recompensa, ¿no? Hay juegos que se vuelven muy difíciles como ¿cómo se llama? La saga de Souls, ¿no? En donde el impacto realmente creó pues un parteaguas, ¿no? De cómo se perciben los juegos que son súper difíciles y que también dan un gran sentido de recompensa. En el número 4, pues los gráficos y arte, ¿no?
que el estilo visual sea coherente, que sea nuevo, que sea fresco, que se alinee con el tono y la temática del juego, ¿no? La calidad gráfica, ya sea si son modelos 3D, las texturas que vamos a utilizar, efectos visuales, animaciones, partículas, diseño de personajes y ambientes, los elementos que sean visualmente impresionantes, ¿no? Aquí me gusta poner el ejemplo de Gris, porque igual tal vez a nivel gameplay no es como tan complejo, digo, está muy bien hecho, pero es más bien como un semi-walking simulator con algunos elementos, pero realmente ver el arte y cómo tú te metes y exploras todo este mundo es realmente impactante, ¿no? Bueno, el sonido y la música, ahí el buen Rich nos podrá decir, ¿no? ¿Qué tanto nos impacta todos estos elementos? Es lo que realmente le da vida, ¿no? a nuestro videojuego. Y bueno, banda sonora que complemente y mejore la experiencia del juego, estableciendo tonos adecuados, emociones, ¿no? Escenas que queramos transmitir mensajes o que quiere que pase algo interesante, o igual que nada más esté lupeando y que no aburra al jugador, que no cree frustraciones en él. Bueno, y los diálogos, ¿no? Todo esto, también los diálogos, los efectos de sonido, las voces de las personas que vamos a poner, si son los legendarios mumbles, ¿no? El como el Banjo-Kazooie, todos son como los mumbles, o efectos de sonido que sean los Foleys, ¿no? Grabados, sonidos realistas, que estén bien integrados. Y bueno, esto es como todo lo que abarque sonido y música. Obviamente aquí es como nada más un resumencillo, pero sabemos que todos estos elementos se constituyen a partir de trabajo arduo y grande de varias personas. El número 6, la interfaz de usuario, experiencia de usuario, ¿no? Pues que nuestra interfaz intuitiva, que se entienda, que no moleste mientras estamos jugando, los menús, que los controles sean fáciles de usar, que cuando hacemos algo, que el feedback visual y sonoro nos den indicaciones claras, que ayuden realmente a nuestro jugador a entender lo que está sucediendo en nuestro juego y que lo motive, ¿no? A seguir más adelante sin frustrarse de no entender o no poder, no sé, checar alguna cosa que sea necesaria, ¿no? Dentro de nuestro juego. Ya casi acabo con esta parte. El número 7, interactividad y libertad del jugador. Pues, ¿qué tantas decisiones va a tomar él? Las opciones que afectan el desarrollo de la historia o cómo se va a evolucionar el mundo dependiendo de estas decisiones. La libertad de acción, permitir al jugador explorar y jugar a su manera. El número 8, multijugador comunidad. Pues es importante también, ¿no? Diseñar qué impacto vamos a crear si nuestro juego se va a basar en una experiencia multijugador. Crear experiencias que permitan interactuar, competir, ¿no? Ya sean, no sé, los high scores, igual tener las medallas. Vaya, hay un sinfín de elementos que pueden crear el impacto hacia nuestros jugadores a través de este apartado, ¿no? Y bueno, el soporte a la comunidad, ¿no? Todos los updates que pongamos, darle soporte, ¿no? Más que nada a nuestro contenido y el soporte que nuestros jugadores o nuestra comunidad le pueda dar, o sea, el intercambio de ideas que ellos pueden generar sobre nuestro juego. La tecnología y rendimiento, pues obviamente que el juego no se trabe, que se vea bien, que estemos utilizando igual los engines, digamos, más innovadores o tecnológicamente más avanzados, ya sea que vamos a utilizar puede ser, miren, aquí yo no soy el mejor ejemplo porque hice algo en el Game Boy, pero puede ser VR, ¿no? O puede ser algunos otros controles nuevos, no sé, ¿no? Cada quien ahí le va a echar de su cabeza a que está utilizando y que se siente más cómodo con él. Y la narrativa emergente y mundo vivo, eventos dinámicos, que nuestra inteligencia artificial no se sienta boba, ¿no? Que realmente nuestros NPCs, los enemigos, objetos interactuables reaccionen de manera creíble a las acciones del jugador. Esto para darle inmersividad, ¿no? Y que realmente esto también crea un impacto dentro del jugador porque empieza a vivir el juego, ¿no? Y bueno, ¿cómo logramos, yo después de ver todo esto, cómo es que todos estos ejemplos que más o menos vieron las imágenes, cómo logran este impacto, ¿no? De manera eficaz. ¿Y qué se necesita para hacerlo? Pues me di cuenta que en algunas veces la innovación, ¿no? Más allá de, como mencionaba yo, tomar algo que ya existe y darle un giro, que es totalmente válido y se pueden crear muchísimas cosas muy interesantes con él.
Es muy rara a la vez, siento yo, ¿no? Es una opinión personal, en que realmente hay un parteaguas, ¿no? En cuanto a la innovación del gameplay o de los gráficos o de cómo se juega el juego, si se crea un nuevo género, etcétera, etcétera. La atención al detalle o la calidad de nuestro juego. Aquí me gusta usar siempre la referencia de Red Dead Redemption 2, en donde los testículos del caballo se encogen cuando hace frío y están normales cuando están en otra parte que no haya mucha nieve. Que esto también, ¿no? Empieza a generar un impacto porque la gente empieza a hablar de él. Es realmente una característica que vuelve único al juego y la vuelve memorable, ¿no? Así como, sí, estuvo muy padre, pero ya le viste los testículos al caballo, órale, cómo se detienen a ver ese tipo de detalles, ¿no? Que igual en algún momento resultan absurdos, pero realmente ponen a la gente a hablar de él o se acuerdan, ¿no? De esos elementos más adelante en el juego. La cantidad del contenido que tenga nuestro juego, ¿no? Hoy por hoy ya es bien difícil como seleccionar cuáles son los juegos que... A mí me gusta también decir que nosotros ya no le estamos pidiendo al jugador tanto el dinero, sino el tiempo para jugar, ¿no? O sea, que nos dediquen unos minutos para jugar nuestros juegos, porque ya hoy por hoy, más allá de competir entre otros indies, AA, AAA, estamos compitiendo con juegos que te vas a tardar igual un mes en sacarle, o 2 meses o 3 meses sacarle todo, y bueno, que son súper robustos, ¿no? En la cantidad de contenido que llevan. Y de qué otra manera lo hacen, pues implementan recursos y talento, ¿no? No es lo mismo hacer un Elden Ring que quién sabe quién lo escribió, hacer un Elden Ring que lo escribió el creador de Game of Thrones, J.R.R. Martin. Y eso también, ¿no? Genera impacto así de, órale, pues sí, este cuate, yo quiero ver esa historia, ¿no? O quiero ver como las similitudes entre la serie que me gustó o no me gustó, lo que sea. Y bueno, pero para todo esto, amigos, amigas, compañeros, compañeras, pues necesitamos mucho dinero. Bueno, en muchísimos casos, ¿no? Y es algo que como desarrolladores en México a veces no tenemos, ¿no? O es muy difícil de conseguir, pero pues qué tal que les digo que hay otra manera de hacerlo, que no sea tanto el dinero. Ahora sí, ya aterrizando, viendo como todos estos ejemplos, las categorías donde los podemos implementar, de dónde viene, ¿no? Este concepto. Yo, pues lo aterricé a ciertas definiciones que pueden, o más bien me irán cambiando, ¿no? Dependiendo de cómo esta idea evolucione y se alimente como de otras experiencias. Y bueno, ahí ya les va, no las voy a leer como tal. Al diseñar de videojuegos nos encargamos de establecer las reglas, las restricciones, las metas y predeterminar las posibles decisiones del jugador, ¿no? Eso es más o menos lo que nos encargamos los diseñadores de videojuegos. Al imaginar los elementos artísticos y técnicos, como antes ya mencionados, podemos implementar estrategias y técnicas para crear un impacto significativo en el jugador, generando experiencias inesperadas que sorprendan y capten la atención de nuestros usuarios de manera memorable y positiva. Estas estrategias y técnicas pueden destacar el producto a través del impacto sin la necesidad de recursos más que el pensamiento creativo. Ahí es donde iba, no necesitamos no necesitamos gastar como todos nuestros recursos, ¿no? En traer a J.R.R. Martin o a Hideo Kojima para que nos haga un diseño de nivel o nos dirija una escena, sino que a través del pensamiento creativo nosotros podemos generar el impacto, ¿no? Y bueno, todo esto es a lo que yo me gusta llamarle el impacto disruptivo dentro del diseño de los videojuegos, que puede llegar a ser una herramienta bastante valiosa para nosotros los desarrolladores independientes para captar la atención de la audiencia y hacer de su videojuego un producto original, inmersivo y memorable. Ahora, aquí algo que me hace falta como describir es, ¿esto nos va a dar como las llaves al reino de los cielos? No, esto es simplemente una herramienta que podemos o no utilizar, ¿no? Es simplemente si les gusta, si no, no pasa nada, si sí, no les garantiza el éxito, pero definitivamente sirve para varias, pues para reforzar, ¿no? Ciertas ideas dentro de nuestros juegos. Y como para tenerlo un poquito más claro, les voy a poner ahí varios ejemplos de donde yo fui como investigando, en donde yo pensé que estaba sucediendo esto, y si le daban el mismo nombre que yo, ¿no? O de qué manera lo nombraban.
Si no han jugado estos juegos, yo se los recomiendo mucho, porque son bastante originales, algunos son, o sea, no requieren como de gráficos también tan complejos ni nada. Y si ya los conocen, pues qué chido. Bueno, el primero es Pony Island, es un juego que salió en el 2016. Fue creado por Daniel Mullins, me parece que él fue el único desarrollador. Y bueno, como lo describen, es que Mullins quería crear un juego que desafiara las expectativas de los jugadores sobre las interfaces del juego estándar y que estas expectativas alteran de manera drástica, cambiando su estado habitual o con sus propias palabras, como él lo dijo, Daniel Mullins. Él quería darles la vuelta hacia abajo, o sea, ponerlos de cabeza a sus jugadores, ¿no? Así como, yo creo que ahí podemos aterrizar, ¿no? Como crearles cierto impacto o cambiándoles las reglas establecidas, ¿no? Como sorprendiéndolos, no sé cómo lo quieran traducir, pero esas fueron sus palabras, ¿no? Flip them upside down. Y bueno, ahora sí, con las características o elementos que describí anteriormente, aquí entra la interfaz de usuario, ¿no? Que es bien interesante porque uno pensaría que en donde podemos más meter mano tal vez en el arte o en los personajes, las mecánicas, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que Mullins incorporó fueron pantallas de error y mensajes falsos a través del software de Steam que parecían provenir de los amigos del jugador. O sea que tú estabas jugando, hay una parte del juego que tú estás jugando y aparece un mensaje como si fuera un amigo de Steam y te empieza a distraer, ¿no? Te dice, hola, ¿qué estás jugando? Etcétera, etcétera. Yo la verdad es que cuando lo jugué sí me quedé así como, órale, yo casi no tengo amigos de Steam, ¿quién es este cuate, no? Y bueno, esto él lo hizo para aumentar la inquietud que quería que los jugadores sintieran mientras estaban jugando. Todo el tema alrededor de Pony Island es como del diablo y de seres así como bien demoníacos, etcétera, etcétera. Entonces, en lo personal, a mí me causó como un impacto, ¿no? El ver cómo era un videojuego más allá de los elementos que todos pensamos de entrada, que es como los que yo dije, los personajes, la música, gráficos, etcétera, etcétera, fuera incluso elementos de la misma interfase que estuvieran jugando con mi mente o con mi experiencia, ¿no? Otro ejemplo, va a ser uno de los favoritos de Jorge, yo creo. El Mother 3, ¿no? De la serie o de la saga Earthbound, como lo conocemos aquí en América. Y bueno, y de Rich también, de varios, yo creo. Este juego salió en 2006, salió para el Game Boy Advance. Bueno, lo desarrolló Hall Laboratory, One Up Studio, obviamente fue publicado por Nintendo allá en Japón. Pero digamos que el game designer o el escritor, ¿no? El diseñador de todos estos juegos es el de género Shigesato Itoi, que también está bien locuchón y le gustan romper como varios esquemas. Y él, como lo narra en alguna entrevista, es que él se veía a sí mismo creando el juego que quería jugar y poniendo trampas para el jugador, además de haciendo un juego que Nintendo no podría hacer. Ahí como tratando de evaluar qué quiso decir, así que como ¿no? ¿Qué dijo? Pues es como bien interesante ver cómo él percibía los juegos que hacía Nintendo y él quería hacer uno que Nintendo no podría hacer el mismo, ¿no? O sea, y ahí a mí se me ocurrió, bueno, pues sí, romper lo establecido, romper con reglas que igual no sean caballeros, que no sean dragones, que no sea Link, que no sea tal, sino igual bueno, hacerlo en un pueblito, ¿no? Con una historia que se apegue más a la realidad y otras cosas, ¿no? Aquí, dentro, el impacto disruptivo, creo yo, que se puede categorizar dentro de las mecánicas del juego. Un ejemplo bien claro es que en ocasiones tú te puedes encontrar con bueno, como todos bueno, varios RPGs o Action Adventure, Top Down, etcétera, tú puedes encontrar los famosos tesoritos, ¿no? Que tienen ítems, que tienen upgrades, que tienen, no sé, un mapa, un compás, etcétera, etcétera. Y él lo plasmaba como regalitos, ¿no? Era como cajitas de regalo. Y en uno de ellos, o bueno, en varios, solo abrías el regalo esperando, ¿no? Un upgrade, un ítem, algo que te ayudara en tu quest, y salía un gas, ¿no? O sea, el regalito se echaba un pedo. Que esto realmente no servía de nada, o sea, no ayudaba nada al jugador, pero realmente creaba un impacto como que te
te movía, ¿no? O sea, era lo que tú esperabas y de repente era como esas sorpresitas que le gustaba diseñar a Shigesato Itoi. Y bueno, que entra directamente en una mecánica del juego, ¿no? Estar esperando que algo te esté otorgando ciertas recompensas y de repente voltearlo de cabeza y hacer otra cosa distinta, ¿no? Los gráficos y el arte, diseños, personajes y ambiente, que también entra narrativa. Bueno, aquí entran varias, ¿no? Narrativa y guión, desarrollo de personajes. Él también incluyó a estos personajes bastante controversiales, que son los Magypsies, y a Duster, ¿no? Los Magypsies son seres mágicos que tienen, bueno, que es toda la magia, pero pues uno ya no sabe si qué son, que fue hace mucho tiempo y que realmente esto era pues un tema, ¿no? Que causaba como impacto, causaba como confusión, causaba alegría, no lo sé, ¿no? Que eran como pues personajes con rasgos masculinos, ¿no? Como la barba, bueno, casi todos tienen barba y bigote, pero pues estaban vestidos de mujeres o estaban vestidos pues de transvestis, ¿no? Y Duster, que era uno de los personajes principales, que tenía una pierna, pues tenía una pierna mala, ¿no? Una pierna no le servía. Que esto también, pues, es siempre, bueno, muy comúnmente nuestro personaje es el héroe, es el más fuerte, ¿no? Es Goku, el que puede salvar al universo, o recientemente es la princesa Zelda, ¿no? La que se la sabe todas y tiene toda la magia del mundo para salvar a Hyrule. Y aquí, pues, era un cuate que pues, tenía pues esta como limitante, vamos a decirle, ¿no? Al momento de tratar de salvar al mundo. Y bueno, esto lo hizo también para mostrar el valor de tener amigos con diferentes cualidades, pero realmente rompe con lo que con las expectativas que uno tiene, no solo de estos juegos, sino en general, ¿no? O sea, que uno quiere ser el todopoderoso, el elegido, ¿no? El Neo, el D1, el que va a salvar a todo el mundo. Otro ejemplo es Moirai, este es un poquito más oscuro, salió en 2013, perdón, y es un juego que actualmente ya la experiencia que les voy a compartir ya no se puede experimentar porque el desarrollador bajó, o más bien un hacker le bajó todos los servidores y se frustró y pues decidieron bajar el juego. Pero bueno, aquí entra como en multijugador y comunidad. ¿Qué pasaba en Moray? Era una experiencia bastante corta en donde había una mujer que se había perdido en el pueblo y tú vas a buscarla en una cueva y la encuentras ensangrentada. Y de ahí, bueno, antes de todo esto, tú encuentras a una persona que se parece a ti y te hace dos preguntas, ¿no? Creo que te hacía la pregunta, ¿qué haces aquí? ¿O por qué estás ensangrentado? O algo así, o tú le haces estas preguntas. El chiste de esto, les recomiendo que investiguen, que vean un video explicando mejor cómo funciona el juego, pero el chiste de esto es que esas respuestas que tú ponías se guardaban, se enviaban a un correo de manera ahora sí que secreta. El jugador no tenía, no le daban hints de que esto estaba sucediendo tras bambalinas, y el siguiente jugador que jugaba tenía, todo estaba programado para que las respuestas del jugador anterior se mostraran en la experiencia de juego del nuevo jugador, ¿no? Entonces esto generaba como otro tipo de impacto que era como, así, ya acabaste de morir, sí, pero ¿qué te dijo ese cuate? No, y todos tenían una respuesta distinta, ¿no? Y algunos eran como más crueles, otras eran como más bonitas, con más esperanza, y esto realmente empezó a hacer que la gente hablara de él hasta que tuvo muchísimas descargas, mucho flujo de jugadores, y por ahí algún envidioso, un troll extraño, pues decidió hackear todos estos servidores y se terminó por bajar. Pero bueno, es una historia interesante donde también se creó un impacto de lo que se esperaba, ¿no? Que no había una interacción, o sea, aquí el jugador no esperaba que hubiera una interacción de multijugador, sino hasta que después se reveló, ¿no? Que las respuestas dentro del juego se iban generando a través de experiencias pasadas por otros jugadores. Y bueno, uno de mis juegos de los juegos que más me llamó la atención al tratar de investigar todo esto fue Moon Remix RPG Adventure, que también creo que Jorge está muy bien relacionado con él. Fue uno de los juegos que y Rich también, fue uno de los juegos que Toby Fox se medio copió, por no decir se inspiró, pero bueno. Salió en 1997 para el PlayStation
el PSX, el PlayStation, el primerito que salió. Y bueno, en su momento fue elogiado, solo salió en Japón, fue elogiado en su momento por la innovación al romper con la norma de los juegos de rol convencionales, ¿no? O sea, todas las reglas que los juegos de rol que conocía Japón, lo desbarataba y te presentaba como nuevas opciones, nuevas mecánicas, nuevas maneras de interactuar, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho llegó a romper tanto que se le describía como el anti-RPG, ¿no? Aquí hay varios ejemplos, por ejemplo, la narrativa del guión. Aquí podemos llamar lo que es un juego dentro de un juego, ¿no? Empiezas como un niño jugando en la televisión, un juego que se llama Moon, y en su Game Station, y después empiezas a controlar a un héroe que es el héroe de un RPG como cualquiera, como, no sé, Dragon Quest. Y bueno, después de algunas escenas típicas, el niño era absorbido por Moon y ahora sí que realmente veías que el héroe no era realmente un héroe, sino era un caballero que nada más estaba creando destrucción, pero aquí juega un poquito como la perspectiva o los puntos de vista, ¿no? O sea, la narrativa y el guión están basadas en cómo te presentan estas dos partes o estos dos lados de la pantalla, ¿no? Que no necesariamente lo que está pasando en un videojuego o lo que está haciendo un videojuego es bueno, ¿no? Así como tal vez alguna vez criticaron a Link por estar rompiendo tantas macetas dentro de las casas. Pues aquí algo similar sucedía. Bueno, aquí no voy a detener tanto, pero también influyen los gráficos y el arte. El juego utilizaba tanto renders en 3D, utilizaba Clay Animation, utilizaba gráficos hechos a mano. Y bueno, iba evolucionando el arte, ¿no? Conforme ibas pasando ciertas escenas. Como decía, había actores ilustrados, había enemigos modelados con arcilla o plastilina. Y que esto iba rompiendo también, ¿no? Porque igual uno empieza jugando un juego que es totalmente pixel art y pues todo el juego es pixel art, o si es 3D, pues uno no espera encontrarse con elementos pixel art en el 3D, y esto realmente causaba también otro impacto, ¿no? Que rompe con lo esperado dentro del juego. En el sonido de la música, a mí esto fue de lo que más me llamó la atención, es que uno de los creadores o diseñadores, Yoshiro Kimura, creó o denominó lo que hizo como Genteco, que ahí estamos hablando como de los Foleys, de los sonidos que emiten los personajes dentro de los videojuegos. Aquí lo que él hizo fue grabar estaciones de radio o grabaciones aleatorias, no importaba si eran en inglés, en español, en japonés, si eran una fiesta, si eran una entrevista, si era un músico, y como que alteró la velocidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces es como muy interesante hablar con alguien y de repente estar oyendo una estación de Cuba, ¿no? O sea, que el personaje no te está hablando con palabras, sino te está hablando con la estación de una estación de radio de Cuba, pero estás leyendo que está pasando algo más, ¿no? Dentro del juego. Y bueno, y sonido y música, aquí también otro elemento interesante es que el juego te permitía seleccionar la canción que tú quisieras de una playlist enorme, tú ibas desbloqueando la música y tú podías elegir con qué querías jugar, ¿no? Algo que realmente no muchos implementamos dentro de nuestros juegos, nada más seleccionamos bien cuál va a ser la canción que queremos para esta escena o para los bosses o para cuando se va a morir Aerys o para cuando etcétera, etcétera, ¿no? Y este juego rompía con lo establecido, ya que decía, bueno, aquí te tengo una gran colección de mis canciones que me gustan, pues a la que quieras para jugar, ¿no? Y un poquito de decir, bueno, ¿y tú cómo le haces o qué hiciste para implementar esto? Obviamente, durante el desarrollo de Patobox, yo todavía no aterrizaba bien todo esto, pero sí me gustaba, pues, sacar algunos elementos pues, no sé si le llamarían en ese entonces que impactaran al jugador, pero que lo sacaran como de la línea, ¿no? Como tal vez sí un poquito disruptivo, como sorprenderlos o voltearles también un poquito las reglas para crear ciertas sorpresas. En Patobox, todo el juego es exploración 3D y todas las batallas son en 2D. Y el último jefe siempre fue como
claro para mí que quería hacerlo en 3D para precisamente romper con esto, ¿no? Ahorita vamos a las conclusiones, voy a hablar, ¿no? De cuáles son los beneficios o qué salió mal, qué salió bien. Pero, por ejemplo, en Patobox, sí, yo logré ver que de los que lo jugaban, de los reviews o de gameplays, como que sí se quedaban como medio pasmados, así como que, o sea, ¿por qué estoy peleando en 3D? Nunca había peleado en 3D. Y como que sí se quedaban confundidos, pero al mismo tiempo como que sí les latía, o sea, como que era ese sentimiento que uno busca en los indies, ¿no? Como cambiar, romper un poquito las reglas, no estar como tan atados a ciertas expectativas, ¿no? Y bueno, es algo que no me arrepiento, no todos lo van a entender, no todos lo entendieron, pero pues creo que los que lo entendieron, o más bien no que los que lo entendieron, sino que los que lo disfrutaron, sí fue así como, no estoy muy seguro, pero definitivamente sí me acuerdo que el último era en 3D y estuvo bien locochón, ¿no? Bueno, en otro juego, en el Glory Hunters, ¿cómo lo hice? Tal vez todo esto no está como aterrizado al impacto disruptivo, pero definitivamente yo estaba pensando como en estas interacciones o en esta herramienta al momento de hacer estos ejemplos. Por ejemplo, yo aquí traté de decir, bueno, ¿cuál es como la forma de un juego a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Igual es el intro y contamos la historia, hay un game over si nos matan, ¿no? Entonces traté como de separar todos esos elementos y me di cuenta que pues algo muy común eran los créditos, ¿no? Los créditos siempre por lo general aparecen al final del juego. Y pues me acuerdo de Star Wars, que fue si no la primera película en la que los créditos, bueno, las películas comúnmente aparecen los créditos al principio, por lo menos de los actores principales, y en Star Wars fue así como, no, yo quiero impactar, ¿no? A la audiencia desde el principio, entonces los créditos los vamos a voltar hasta el final y vamos a meter las letritas estas legendarias que cuenten la historia de Star Wars. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no podemos hacer algo así también en los videojuegos, no? Tratar de cambiar de lugar estos elementos, como lo pueden ser los créditos, el game over, no sé, la UI, ¿no? Que tal vez la UI se convierta en un personaje jugable eventualmente en el juego. Pero bueno, ya sin darle tantas vueltas, en Glory Hunters, los créditos, el jugador puede ver los créditos dentro del juego en distintos lugares, como los pueblitos, cuando él quiera, ¿no? O sea, no se ponen ni al principio ni al final. Y esto me permitió hacer como una herramienta que estaba como ligada como a la mecánica principal del juego, que era la obtención de logros, ¿no? Entonces yo al darle la posibilidad al jugador de ver los créditos desde el principio, a la mitad del juego, al final, o varias veces, o una sola vez, o las que él quisiera, lo podía recompensar con estos logros o achievements que le dieran como puntos de gloria para desarrollarse dentro del juego. Y bueno, y esto fue también como confuso para algunos, pero bien recibido, así como, bueno, pues yo sí estoy medio harto de ver 5 veces los créditos para un achievement, pero hay otros que dicen, no, pues yo no los vi, pero ya me hacen falta unos achievements, entonces voy a regresar y voy a ver 2 achievements, ¿no? Bueno, voy a ver dos veces los créditos. ¿Qué otro elemento? Bueno, también pensando como en las pantallas de los RPGs, yo estaba tratando de hacer un RPG de acción y aventura, y algo que era muy común es ponerle nombre a tu personaje, ¿no? Y siempre te aparecen como todo el abecedario y ponle Cloud, Chachito, Goku, como le quieras poner, ¿no? A veces utilizan otros nombres, pero en yo ya tenía. Ahí les va, ¿no? Como una triste verdad. Yo la verdad es que no soy nada bueno programando. Ya tenía todos los assets para hacer esta mecánica y no lo logré. El Game Boy es un poquito complicado para manejar tantas variables en cuanto a letras. No se pueden mostrar, por ejemplo, si se fijan ahí, no puedo poner la ñ, ¿no? Estás como limitado, ¿no? A los tiles que puedes usar dentro de la memoria. Pero pues ya tenía todo y dije, bueno, de todos modos lo quiero utilizar. ¿Cómo le puedo dar la vuelta? Pues voy a interrumpir al personaje. Cuando él crea que va a meter su nombre, lo voy a interrumpir por otros personajes dentro del juego. ¿Y qué creo con esto? Pues estoy rompiendo la cuarta pared. Solamente se añade como un elemento único dentro del juego. Y bueno, un elemento cómico, ¿no? Sí, exactamente. Más adelante voy a eso, ¿no? No es que sea tratar de volver tus bugs o tus errores features, pero nada más llamándolos así, sino tratar de realmente aterrizarlos.
Eh, y bueno, el último ejemplo que implementé fue borrar la partida de guardado como una penalización, ¿no? Yo no, la verdad es que no he jugado ningún juego en que te borren todo tu avance por fallar alguna actividad que te están presentando. Y dije, bueno, pues sí, yo puedo jugar como con que esto sea una actividad de alto riesgo. ¿Y cuál es el riesgo más grande? Pues que se te borre todo el progreso. También estaba pensando que quería hacer una parte del juego que creara mucha tensión, que creara de cierta manera horror, pero pues con gráficos de Game Boy está un poco difícil, ¿no? O sea, son muy poco creíbles los assets que puedes hacer para que realmente hagas un juego de terror o tengas interacciones así como de jumpscares, etcétera. Y dije, bueno, pues voy a crear esta tensión que genere terror psicológico y voy a borrar la partida, ¿no? Que uno comúnmente espera que se borre la partida cuando tú le das delete game. Entonces, les digo, aquí no es que todo aterrice bajo este concepto, pero sí fue pensando en esta definición, ¿no? Del impacto disruptivo. Y bueno, ahora sí ahí va cómo lo logramos, ¿no? Lo que mencionaban, reconocer el potencial de tus errores o bugs y explotar las posibilidades de los mismos, convirtiéndolos en elementos inesperados. Por ejemplo, aquí un ejemplo que me gusta poner es que Patobox, me dicen, es que cómo surge Patobox, ¿no? Me han preguntado varias veces. Les digo, pues es que a mí, en realidad, cuando era yo ilustrador de diseño, o sea, tenía yo ahí una comanda, por así decirlo, para hacer unos libros de texto y a mí me presentaron, o sea, se les fue una coma entre todos los elementos que yo tenía que ilustrar. Entonces, por ejemplo, decía, no sé, maceta, piñata, y luego pusieron pato y juntito guantes de box, ¿no? O sea, como que les faltó esa coma. Y ya era ya muy tarde, yo soy muy desvelado, entonces ya así lo hice, ¿no? Así como, y después me dijeron, no, pues es que, ¿por qué le pusiste guantes de box al pato? Y yo, pues es que no pusieron la coma. Y ya de ahí creé todo esto, así de, bueno, pues si fuera un patito que encuentra unos guantes de box, ¿cuál sería como su interacción, su historia, no? Entonces es como un poquito ver o aprovechar todos esos errores y optimizarlos, bueno, optimizar tus procesos creativos y aterrizarlos, ¿no? También ahí está el ejemplo de Minecraft, que ¿cómo se llama? El Creeper nació de pegarle mal la textura del cerdo bueno, no sé bien cómo, pero a partir del cerdo se creó el Creeper, ¿no? Por un error ahí como de código. O el Mario Alto de Mario Maker, que también era un bug, pero pues a los desarrolladores les pareció muy divertido ver al Mario Altote y que saltaba ahí raro. Y sí, como mencionaba, ¿no? Realmente crear estos bugs, hacer los features, pero pues desarrollándolos y dándoles un propósito, ¿no? No decir, no, es que sí, así lo planeé, ¿no? Así como debajo del agua, sino realmente dándoles un propósito dentro del juego. ¿De qué otra manera lo podemos lograr? Pues romper, ver cuáles son los patrones o tendencias que estamos haciendo dentro de nuestros videojuegos, las reglas, ¿no? Establecidas dentro de nuestros diseños o incluso otros videojuegos y tratar de desbaratarlas, incluir un elemento nuevo ahí, ¿no? Y reconocer las reglas aprendidas por el jugador, ya sea en nuestro juego o en otros juegos que haya jugado él, que ya sea pues bastante reconocibles, ¿no? Dentro de la industria, y romper con lo establecido para generar estas experiencias únicas. Y bueno, otra manera que también podemos generar este impacto es pensar en cómo podemos romper la cuarta pared, pero esto a veces está ligado a veces rompiendo la cuarta pared, creamos diseño disruptivo y a veces tratando de crear el diseño disruptivo logramos romper esta cuarta pared, ¿no? Están ligadas de un lado hacia el otro, o sea, it's both ways, ¿no? De ambos caminos. Ahora sí, las ventajas y las desventajas, ¿no? Las ventajas es que esta herramienta le puede dar mucho carácter a nuestro videojuego. ¿No? Ahí puse un ejemplo de Undertale, precisamente, que es muy memorable, como estas interacciones de Flowey que lee tu memoria y lee qué decisión estás tomando y a veces te cierra el juego y te causa errores, etcétera, etcétera. Hace que destaque entre otros proyectos que no están ofreciendo muchas cosas nuevas, por así decirlo, o no están ofreciendo estos impactos, ¿no? Que son más lineales en cuanto a diseño. Capta la atención de la audiencia o nicho, y que son, pues ahora sí que la gente que le gusta jugar nuestros juegos independientes, y sorprende al jugador durante su sesión del juego, ¿no? Que esto es lo que va a marcar esa emoción que va a quedar como impregnada en él o
va a ser nuestro juego memorable. En algunos casos nos ayuda a romper la cuarta pared, como mencionaba, ¿no? Desde el impacto disruptivo lo podemos generar, o a veces pensando cómo podemos romper la cuarta pared, se nos ocurren ideas para crear este impacto disruptivo. A veces este impacto fuerza que presten atención al mensaje, ¿no? Hablando un poquito como lo de Iris, si tú matas a ese personaje de cual ya creaste empatía, algunos se enamoraron de ella, etcétera, etcétera, pues realmente es como ahí le das como mucha fuerza al mensaje o al peso de las emociones que quieres dar en ese momento, ¿no? Pues que el malo sí es bien malo, o que no tienes control sobre lo que va a pasar en el mundo, que tú eres débil, etcétera, etcétera, ¿no? Y el juego se vuelve inteligente y le habla al jugador, ¿no? Es un poquito como romper la cuarta pared, pero realmente se vuelve como una interacción un poquito más personal y hasta graciosa, ¿no? En algún momento entre el jugador, como que siempre se le sale la sonrisita, esto es muy interesante, ¿no? Es chistoso, o hasta luego esta locura de dónde salió. Las desventajas es que sí, puede generar confusión entre jugadores y se abusa de esta herramienta. Algunos no lo van a entender, van a decir esto está mal hecho y ya. Y que sí, ¿no? Sí podríamos caer en eso de no implementarlo bien o abusar, ¿no? De este impacto disruptivo y que el juego ya pierda coherencia en su totalidad. Los resultados son imprevisibles. Es muy difícil de medir qué tan efectivo va a ser o si realmente está siendo efectivo este impacto, si realmente lo están entendiendo, si realmente fue interesante esta interacción, etcétera, etcétera. Lo personal creo que es muy difícil de medir porque no tenemos acceso a estas reacciones, ¿no? En todos nuestros jugadores. Y bueno, y también por todo esto puede ser no bien recibido, ¿no? Por varios usuarios. Y pues ya para terminar, yo los invito, ¿no? A introducir un poquito de anarquía, romper con el orden establecido, porque así pues vamos a generar cosas más interesantes. Que si abusan de ella, se pueden hacer caos, pero si es de algunas dosis pequeñas, pues pueden ser más interesantes. Y ahora sí, ya se acabó. Muchas gracias por su glorioso tiempo. Y aquí están mis correos. Y ha sido un honor. Gracias por escuchar y por estar aquí conmigo. No sé si tienen dudas o quieren comentar algo al respecto. Vale. Pues muchas gracias por la charla, muy interesante. Pues ahorita es momento, si alguien tiene dudas, pues escribirlas en el chat o pues usar la palabra. A mí personalmente me gustó mucho justo este enfoque. Luego nos pasa que queremos crear juegos muy como al estilo de lo que ya existe. Por ejemplo, a mí me encantan los juegos como Zelda, entonces pues busco hacer juegos muy a los Zelda, muy a los gustos de Zelda, pero pues bueno, también se puede dar ahí como un twist, ¿no? En este enfoque. Y bueno, no sé si hay dudas también. Jorge. Está mi Jorge. ¿Qué onda, César? Oye, pues primero que nada, felicidades por el lanzamiento, la neta. Yo he visto el juego a través de trailers y demás. Desafortunadamente no he tenido el chance de jugarlo, pero fíjate que no estaba consciente de todo el background que tiene o la intención detrás del juego. Entonces, o sea, sí sabía que era un juego que habías hecho para Game Boy y entiendo todo el aspecto técnico que conlleva hacer todo eso, pero no sabía realmente todo lo que hay detrás del game design, ¿no? Y se me hace muy interesante. La neta es que comparto contigo muchísima de esa ideología. Yo también considero que los videojuegos deberían de ser un medio para expresarse, principalmente, ¿no? Digo, obviamente está chido que sean autosustentables y demás, el aspecto económico, pero sí creo que en primer plano debería de ser eso, ¿no? Un medio de expresión. Y a mí también me encantan esos juegos que le dan vuelta a esas ideas o esos conceptos que
ya están predefinidos y que se sabe que van a funcionar bien y que van a crear un juego consumible. La verdad es que digo, es muy respetable hacer eso, pero sí también respeto muchísimo los juegos que se atreven a hacer algo muy diferente y que terminan creando experiencias que son muy únicas, muy especiales y que desafortunadamente en muchos casos terminan siendo una joya oculta, porque pues por lo mismo de que no son lo esperable, terminan también siendo poco aproximables tal vez para la mayoría, pero yo sí soy de esa minoría tal vez que aprecia mucho ese tipo de juegos. Entonces felicidades por el proyecto, la neta, se ve muy chido. Y yo no sabía, la neta, que tú eras el diseñador de juego de Pato Box. O sea, sí sabía que era tuya la IP y que tú, o sea, que tú habías hecho pues todo el cómic en el que está basado en la parte del diseño gráfico, pero yo no sabía que tú eras el diseñador. La neta es que mis respetos, está muy chido Pato Box, ese sí lo he jugado completito, lo tengo en todo y se me hace un excelente producto. La neta, de la parte de diseño de juego, a pesar de que es un juego que está claramente basado en Punch Out y en mecánicas que ya existen, creo que se aprecia mucho el esfuerzo de intentar, no solo intentarlo, sino lograrlo satisfactoriamente, el integrar mecánicas variadas, ¿no? Y tratar de darles giros a todas las mecánicas. Termina siendo un juego retador, lo cual también es difícil de hacer, mientras mantiene también el hecho de que es un juego pasable. Entonces, pues de ese lado también, ahorita que te tengo aquí enfrente, aprovechar y felicitarte por eso también, ese logro. Creo que Pato Box es un gran juego y no me cabe la duda de que Glory Hunters también. Muchas gracias, mi Jorge. Pues mira, como todo, tenemos bastantes desaciertos, vamos a llamarlo, ¿no? Durante el proceso de la creación de cualquier videojuego. No todo, bueno, por lo menos a mí no todo me sale perfecto como yo quisiera y obviamente eso es un proceso de aprendizaje y todo, como todos, ¿no? Vamos creciendo a partir de nuestros errores. Mira, yo de Pato Box me gusta, y en general, ¿no? A excepción de Glory Hunters, me gusta decir que si me dan un puesto así, soy como el diseñador de juego líder, porque al final del día todos van implementando, ¿no? Todos le van metiendo su cuchara de esto, estaría mejor así, o mira, se me ocurre meter esto acá, ¿no? Yo, por ejemplo, de lo que te puedo decir es que las peleas sí son las que yo pasé como diseño, ahora sí también como un poquito como el flujo de juego y así. Las bases como del arte, pero pues eso sí ya obviamente hubo más fuerza ahí de laboral. Ya nada más me encargué de dirigir el arte. Y pues sí, mira, sí son un medio de expresión. Ahora sí que cualquier posición es válida, ¿no? Que sean sustentables. A veces sí necesitamos hacer que el juego venda porque sí, que tenga microtransacciones, de lo que sea, pues porque todos tenemos que comer, tenemos que seguir haciendo juegos. Pero pues creo que no sé si de todos aquí se llamen independientes, algunos trabajarán en AAA, algunos en AA, etcétera, o se campechanean, no lo sé. Pero pues a mí eso siempre me ha resultado muy atractivo, vamos a llamarlo así, como cambiar las estructuras, ¿no? Como tú dices, arriesgarse un poquito a cambiar lo establecido, a proponer ideas nuevas, a romper, ¿no? Con estas reglas que ya conocíamos desde hace años, que no son malas de ninguna manera, pero pues sí ofrecen experiencias distintas y así, ¿no? Y pues mira, en Glory Hunters también hay muchas deficiencias de mi parte como programador que no supe resolver, de límites del hardware y hasta experiencia, ¿no? O sea, ahora sí que está, yo le llamo que fue como mi tesis, porque también aprendí mucho de los errores, de los aciertos. Y pues sí, la idea es seguir haciendo juegos y ahora vamos a ver qué va a pasar con el siguiente juego de Overpixel. Muchas gracias por... No sé, bro, va a estar bien chido, César, y nuevamente felicidades, canijo. La neta es que sí, ese tema que mencionas de las posiciones que tenemos cada quien o motivaciones para hacer juegos, o la idea que tenemos de lo que deberían de ser, pues sí, es normal y muy sano que sean variadas, y creo que da para platicar un buen rato, que creo que este no es el espacio. Espero en algún punto cercano ir a Puebla y ya cotorrear directamente contigo. La neta estaría muy chido. Y pues nada, felicidades de nuevo. Voy a darme el tiempo para ya jugarlo y
jugarlo en la consola original como se debe. Eso, mi Jorge, muchas gracias. Encantado de recibirte. Va. Creo que hay una pregunta en el chat. No es que ahorita me salí, no la veo. A ver, ¿cuánto tiempo al día o semana pasas investigando otras referencias o buscando otros juegos? Ideas así con tus ejemplos. Pues mira, depende. Sí, pues mira, sí, le dedico mucho tiempo. No sabría decirte cuánto, pero híjole, vamos a suponer que unas 2 horas al día, más o menos, en lo que juego juegos, veo gameplays, veo documentos de game design o no sé, hasta, ¿cómo se llama? Los famosísimos devlogs. Sí, le dedico bastante. La verdad, depende del juego que se esté haciendo, depende de la experiencia que quiera generar. Obviamente, a veces la aterrizas más rápido, otras como que estás como ahí balanceando la bolita, ¿no? Hasta que ya más o menos aterrizas. Yo en lo personal sí le dedico más o menos como 2 horas al día y a veces aprovecho, ¿no? Mira, pasa un poquito. A mí me pasa en diseño de videojuegos como me pasaba en diseño gráfico. Hay un punto donde, y creo que a todos aquí les debe pasar a fuerza, donde ya estás jugando algo y es triste que ya no lo disfrutas como cuando eras niño, porque estás viendo así como, a ver, ¿cómo hizo esto? ¿Y cómo generó esto? ¿Y cómo está funcionando esta colisión? ¿Y cómo generó este evento? ¿Y cuántos flags puso aquí? ¿No? Entonces, lo desbaratas, empieza a ver a los juegos como con rayos X y y bueno, sí le dedico mucho tiempo también a jugar fin de semana, pero pues siempre tengo mi libretita al lado, ¿no? De decir, esto me gustó, cómo lo hizo, cómo lo puedo replicar, o cómo lo puedo mejorar, o qué salió mal de esto, ¿no? O sea, esto es lo que no me gusta y cómo lo puedo cambiar. Entonces sí, yo creo que a todos nos pasa un poquito pero realmente es como aterrizar como estos conceptos y esta es una de varias maneras en las que a mí me gusta como irlos catalogando, ¿no? O sea, estos eventos o estas interacciones, ¿cómo les puedo dar un nombre? Y como ya teniéndolas ahí establecidas, ya me puedo inspirar más, ¿no? O saber más o menos qué rumbo es el que tengo que tomar. Espero haya contestado tu pregunta. Ok, creo que hay una pregunta de Mario. Uh-huh. Sí, hola César. Pues primero que nada, felicitarte por la presentación. Me gustó mucho y pues se me hizo muy interesante. Y bueno, siento que el hecho de que hayas hecho un juego en el Game Boy, pues eso ya es disruptivo como tal, ¿no? Por naturaleza. Quería preguntarte, no sé si ya lo comentaste, pero ¿por qué te surgió la idea de desarrollar un juego en el Game Boy? Y pues, ¿cómo fue ese proceso? O sea, de que si usaste una librería moderna o cómo fue el proceso de programar un juego para Game Boy. A ver, Imagine, sí, ahí está. Mira, en realidad fueron varias piezas de rompecabezas que se fueron armando. Por ejemplo, yo empecé a ver como esta tendencia de un resurgimiento del Game Boy. ¿De dónde viene? De que estaban sacando como estos productos para volver a jugar juegos de Game Boy, como es el Analog Pocket, ¿no? Que es un Game Boy de 7,000 pesos super premium, que se ve padrísimo, que no lo tengo, pero bueno. Los FPGAs, ¿no? Ahí ya puedes armar tu FPGAs. Empezó a surgir como este ritual de ponerle una pantalla LCD a tu Game Boy viejito, igual ponerle una mejor bocina. Como que había como varios elementos que empezaron a resurgir, a surgir, que revivían al Game Boy, ¿no? Y de varias maneras, como de varios frentes. Y entonces, bueno, uno de ellos fue también la creación de un programa que se llama GB Studio, en donde es un drag and drop, donde no necesitas programar. Y yo, pues, viniendo como de esta área de diseño gráfico, ilustración totalmente visual, ¿no? Yo la verdad es que no sé ningún lenguaje de programación. Sí, o sea, sí he leído cosas y sí sé decir la lógica, ¿no? Detrás de eso, que por lo que he escuchado es el 90% detrás, ¿no? Pero lenguaje sí no sé usar ninguno y soy bastante tonto para eso. Y la verdad es que no tengo ni intención de hacerlo, pero el GB Studio te permite hacer juegos específicamente para el Game Boy sin la necesidad de ver ninguna línea de código.
Y entonces yo como que junté todo esto y dije, esto es lo que se viene, por lo menos un ratito. O sea, esto es como que va a pegar. Es como cuando empiezan a surgir estos juegos que empiezan a ser populares, que hay como una curva de popularidad. Entonces como que si le atinas al principio, creo que es donde puede pegar tu juego. Digo, si ya compites en donde ya alguien se estableció como el rey, pues va a ser muy difícil bajarlo del trono, y ya de nada sirve en la curva que va hacia abajo, ¿no? Donde ya se estableció cuál es el popular o cuáles son los populares. Y el Game Boy yo empecé a ver como este resurgimiento, así como decir, bueno, todo esto pues son las piezas de rompecabezas, ¿no? Voy a poder hacer un juego ahora yo solo, porque obviamente no necesito como muchos assets, ¿no? O por lo menos generar mis assets va a ser mucho más fácil. Son de sprites de 16 por 16 píxeles. No tengo que romperme la cabeza con paletes de color, ¿no? Entonces todo es en 4 tonos verde horrorosos. Bueno, muy bonito si te gusta el Game Boy, pero entonces todo esto eran las herramientas que me iban a permitir hacer mi propio juego. Yo sí quería, te digo, bueno, conociendo como graduarme, ¿no? Así como decir, bueno, quiero saber si sí puedo hacer algo yo solo, ¿no? Aunque no me salga tan bien, no me salga perfecto, lo que sea. Quiero hacer algo ya un poquito más choncho, o sea, que no sea un juego que dure 15 minutos, media hora, 45 minutos, y ver si lo puedo lograr, y ahora sí hacer lo que yo quiera. Y mira, por suerte sí medio le atiné, y eso me permitió como también vender más el juego, obviamente tener la campaña de Kickstarter exitosa, realmente atacar el nicho que yo pensé que estaba surgiendo, ¿no? Y más allá de eso, pues ese era todo el amor que yo en lo personal le tengo a esas consolas. Yo crecí con esas consolas, tal vez no me tocó el original, pero sí me acuerdo muy bien del Game Boy Pocket, y que estaba yo horas ahí jugando bajo la luz y con la lamparita esta, el warm light, ¿no? Que no se veía nada. Y todo esto de construir otra vez tu Game Boy que vuelva a funcionar con pilas recargables, una pantalla LCD, etcétera, etcétera, pues también era un ritual que yo empecé a compartir con mi vecino, que de hecho él terminó haciendo la música, él programó toda la música. Y sí, pues mira, todo eso fue, y al final era lo que yo quería hacer. O sea, sí pensé, bueno, tiene que ser viable esto, o sea, vamos a ver si es viable. Por eso es que armé la campaña. Antes de la campaña ya se había acercado un publisher dedicado a estos juegos retro, y como que todo esto también me fue dando como las banderitas verdes de decir, no, pues sí es viable, o sea, la gente sí lo quiere, a la gente sí le interesa, creo que no estoy haciendo las cosas tan mal. Y sí fue como ir dando como pasos pequeños, ¿no? Y yo siempre dije que si no se fondeaba el Kickstarter no lo iba yo a hacer, pero pues la apuesta estaba ahí, ¿no? En que yo pensé que sí iba a haber un resurgimiento, y todavía está, ¿no? O sea, ahorita uno de los creadores de Oculus volvió a sacar una consola que se llama Chromatic, que también está dando como mucha publicidad al Game Boy. Siguen bien fuertes los FPGAs, estas consolas de, ¿cómo se llama? De Hyper King, ¿no? Que puedes jugar tus juegos de Game Boy. Hay uno que lo puedes conectar directamente a la computadora. O sea, hay varias cosas que hacen que resurge el Game Boy y que permitan realmente captar la atención a todos estos jugadores retro con nuevas experiencias, utilizando pues una consola o un formato más familiar, ¿no? Súper, muy bien, gracias. No, a ti. Vale. Ahora creo que hay una pregunta de Paco Rodríguez. Hola, ¿me escuchan? Hola, Paco, ¿bien? Sí. Hola, ¿qué tal? Pues nada, soy Paco Rodríguez de Guarín, Chiapas. Hace unos días apenas estuvo, de hecho, Pato Box en una super oferta de Steam. Estaba bien barato, lo compré porque la verdad es que no lo había jugado, pero sí conocía muchos. Perdón. No, está bien. Gracias por comprarlo. Sí, lo pienso jugar en el Steam Deck, nada más que termine el Silent Hill. La pregunta va enfocada directamente a cuál fue tu percepción con respecto a los medios de comunicación, hablando específicamente de la prensa de videojuegos, ya sea nacional o incluso no sé si también internacional,
antes del lanzamiento y después del lanzamiento. Digo, sobre todo pensando como en los medios que tienen más impacto, ¿no? Porque te digo, si bien yo la verdad es que no he jugado todavía Pato Box, lo conozco muy bien como, digamos, como concepto, como parte de la industria, la pequeña industria mexicana, porque si algo sí consumo mucho son contenidos de streamers de YouTube principalmente, en los que dicen, por ejemplo, los 10 juegos mexicanos más no sé qué, ¿no? O top 10 de los juegos mexicanos que no sé qué. Y siempre que hay un video de estos, normalmente, hablando de los juegos que ya están hechos, normalmente sale, mencionan a Pato Box, y yo supongo que eso, digo, supongo, si eres consciente de ello, te debe de tener de alguna manera contento, pero no sé si antes, mientras se desarrollaba, se hablaba un poco del proyecto, o cuál fue esa relación que tuviste. Pues mira, híjole, han sido como varias experiencias, varias montañas rusas, ¿no? Yo, bueno, y creo que puedo hablar por todo el equipo. Nosotros terminamos, ¿cómo se dirá? Pues no enojados, pero resentidos un poquito con Pato Box por, pues porque fue algo que le dedicamos mucho tiempo y así. No, nunca tuvimos como resentimientos a quienes decían que estaba feo, quien estaba bien. O sea, la verdad es que nosotros queríamos ser un juego que después aterrizó un nicho y sigue, ¿no? O sea, ese nicho se sigue como descubriendo. Es algo muy extraño porque mira, eran otros tiempos. Se va a ver como que ya estamos muy viejitos, pero yo lo platico con mucha gente, eran otros tiempos. O sea, si de por sí antes, hace 7 años, estaba súper difícil entrarle a la industria, digo, salían, no sé, 500 juegos al día, hasta ahora salen 1500, ¿no? O sea, y la competencia definitivamente es súper dura. Obviamente tuvimos como más visibilidad. Por suerte hubo como muchas menciones. Mira, algunos le llaman suerte, otros digamos que dicen que la construimos, ¿no? Yo lo que pienso es que el Pato enamora, o sea, más allá de sus errores, que tiene muchos, sus carencias, que también tiene muchas, tiene algunos detallitos que pues vinieron como del corazón, vinieron como de esto de sacar sonrisas y como dice Jorge, como de expresar, ¿no? Ciertas ideas o hacer lo que queríamos, queríamos hacer videojuegos, queríamos hacer algo extraño, bizarro. Y pues mira, nosotros tuvimos un poquito mejor de recepción en Estados Unidos. Al principio, en México, como que siempre recibíamos muchas críticas, y es algo bien interesante que hoy por hoy yo ya no las veo de ninguno de los juegos que sacan ahorita. Por ejemplo, siempre nos criticaban de por qué no estaba en español el lanzamiento, ¿no? Que es como el ejemplo más claro. Y es que no entendían que nosotros apenas estábamos sobreviviendo, ¿no? Para comer y para todo eso. Y que la localización, o sea, una localización decente, pues sí, es una lana, ¿no? Entonces, por ejemplo, de medios de aquí de México, sí te puedo decir que hubo una recepción rara, o sea, algunas negativas y así, había como mucha crítica respecto como de esto. Algunos irónicamente nos decían, es que ¿qué tiene que ver Pato Box con México, no? Y era así como, bueno, pues es que no tenemos que ser, o sea, es ese debate, ¿no? De no tenemos que hacer cosas bien específicas de la cultura mexicana para que sea mexicano, y no tiene nada de malo hacerlas tampoco, ¿no? O sea, es más allá, o sea, estamos creando un juego, ya la historia o la cultura, pues tiene su sentido y tiene su razón de ser en muchas partes, pero es algo aparte, creo yo, o sea, eso es una opinión personal. Creo que el corazón siempre hay que atacarlo desde el gameplay, o sea, realmente está divirtiendo, realmente es entretenido, realmente hay un factor de reto, o sea, te está comunicando el mensaje, te está llegando, ¿no? Pero sí, bueno, en México, por ejemplo, también hubo prensa que estaban como muy, no voy a decir nombres, pero estaban como muy dolidos de que no les habíamos dado una copia física, y entonces como que se dedicaron como a hablar medio mal de Pato Box, ¿no? Así como, ¿por qué Pato Box pesa 1 GB o 3 GB? Si no lo ven, pues parece juego de Flash. ¿Por qué voy a
O sea, hacían como comentarios muy extraños y todo era a partir de eso, de que no quisimos pagar la noticia, como que para nosotros fue muy lógico, bueno, pues los que se encargan de hacer noticias, pues tú le mandas el press kit y todo el material y si quieren, si creen que es noticia, pues está chido y si no, pues ellos eligen su contenido, ¿no? Pero había gente que nos quería cobrar, ¿no? Por tener presencia en medios y nosotros en ese momento ni siquiera era como pensar si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. No teníamos el dinero, ¿no? O sea, simplemente eso. No teníamos para pagarles lo que estuvieran pidiendo para hacernos una nota o un video o lo que fuera. La gente que lo hizo, pues qué chido. O sea, sí nos ayudó. Y en general creo que de los reviews, de las calificaciones que tuvimos, creo que sí fueron como muy acertadas. O sea, eso en parte fue también algo que nos dolía porque había muchas cosas que sí sabíamos que estaban mal, ¿no? Que sí sabíamos que no eran las óptimas, pero como a muchos les pasa, ojalá menos, pero hay un punto donde se te acaba el dinero, se te acaba la paciencia, se te acaba todo, ¿no? O sea, se te acaban las ganas de vivir y pues ya no podíamos seguir con el proyecto, entonces fue cerrarlo y dejamos muchas cosas al aire, pero sí se mantuvieron muchas otras, ¿no? Que algunos sí valoraron, como fue el caso de Goichi Suda, que dijo, no, pues es que esto está loquísimo, o sea, es un pato que se está ahí abriendo camino por la vida a golpes, con un soundtrack bien locochón también, ahí medio techno, dark wave, bla, bla, bla. O sea, era como esta parte indie que era lo que dice Jorge, ¿no? Como mostrar algo bien diferente, una experiencia distinta y mira, hay de todo. O sea, hay quien decía esto está muy difícil y nos calificaba mal, ¿no? Y había quienes decían esto está tan difícil que sentí súper chido cuando lo acabé, 10, ¿no? Entonces, te digo, es un nicho que todavía definitivamente es de nicho. Patobox es un juego de nicho, así como Glory Hunters también es un juego de nicho. Y yo creo que aquí lo importante es como atacar ese nicho, saber cuáles van a ser tus usuarios, o sea, cuáles son tus posibles usuarios y a ellos son a los que les tienes que compartir, ¿no? Ya de ahí verás si se va evolucionando o no. Entonces, sí, la relación de prensa, te digo, aquí en México al principio fue muy mala y ya después fue, yo lo platico como el fútbol, ¿no? O sea, al principio nos metían gol y dicen, están perdiendo, ¿no? Y después decía así, nos daban elogios en otras partes y era así, a huevo, el juego mexicano. Entonces es algo muy extraño, o sea, y se vale, ¿no? Porque pues es la percepción que cada quien tiene y mira, afortunadamente nos fue bien, o sea, creo que para hacer como el primer producto así en grande que teníamos, después de tantos años, todavía el Pato ahí sigue moviéndose en el ring. Pero, pues, híjole, no sé si eso está como contestando tu pregunta o ya me estoy debrayando mucho. Sí, justamente era eso, me daba esa curiosidad porque ciertamente en estas épocas todo cambia muy rápido y lo que salió hace un par de años no funciona exactamente con lo que quizás hay ahorita. Pero te digo, o sea, yo he visto varios videos incluso de creadores de contenidos pequeñitos, no necesariamente los más grandes. Ando mucho buscando qué dice la gente por ahí y casi siempre los hacen, los toman en cuenta, pues hacen referencia al juego y eso pues me parece que para ustedes supongo yo que es algo bueno, ¿no? Sí, mira, también tuvo mucho como presencia en su momento porque fuimos como de los primeros juegos, desarrolladores independientes que tenían un juego físico en Switch, ¿no? O sea, por lo general sí había muchísimos mexicanos en la industria, ya sea en Estados Unidos o aquí o en Canadá o vete a saber en dónde, en Japón, o sea, pero así como que un estudio independiente éramos pocos. De hecho, creo que el mismo año salimos con Mulaka. Entonces, te digo, esos son como los que pues sí hubo como un impacto también ahí, ¿no? Así como, órale, estos sí salieron como hecho y derecho, ¿no? Por así decirlo, con sus errores, sus defectos, lo que tú quieras, pero pues ahí estaba, ¿no? Y salió para todas las consolas, salió en formato físico, y eso definitivamente, pues sí, hoy por hoy no es que sea fácil, pero creo que como que ya vamos
ya aprendimos a no, todos esos procesos son, digamos, un poquito más accesibles, no sean más fáciles, pero ya nos sabemos mover un poquito más en la industria, aprendemos a conectar, a preguntar, ¿no? Nos quedamos callados y así como la industria en México se ha abierto poco a poco o mucho, como lo quieran ver, en general, ¿no? El mundo avanza y pues esas son una de las cosas que nos benefició en el momento, ¿no? Que éramos como de los pocos independientes que ya tenían hasta su cartucho y todo, creo yo. Y te digo, y también crea como un impacto el que era un juego en blanco y negro, o sea, como que rompía también con todo lo que se venía viendo, ¿no? O sea, no es que ya hayamos sido como los únicos en blanco y negro, pero pues era algo extraño. Y luego ver a un pato ahí como mal pintado, pero al mismo tiempo, o sea, había como muchos elementos bizarros que funcionaban como gancho que atraía a la gente, ¿no? En Estados Unidos siempre se volteaban a ver el juego así como, ¿esto qué es, no? Porque todos era lo mismo, o sea, era como los gráficos alegres o el típico pixel art. Y te digo que no tiene nada de malo, pero realmente Pato Box destacaba por su arte visual, por la manera en que se jugaba, ¿no? Que era muy sencillo el control, pero al mismo tiempo era como muy complicado los niveles y había como varias interacciones más allá de los enemigos con los mismos escenarios. Y pues todo eso se fue juntando y resonó en la gente, ¿no? Hay quienes hacían speedruns. Y luego, mira, a mí me tocó ver un review que yo me moría de la risa porque decía, mira, les voy a presentar este juego que es horrible, es el peor juego del año, y se la pasaba criticando el juego, pero se moría de la risa, ¿no? O sea, como que estaba jugando él y había interacciones que le hacían reír y realmente se le estaba pasando bien. Y entonces yo pensaba así como, bueno, pues sí, tú di todo lo que quieras, pero la neta sí te la estás pasando bien. O sea, y tienes mucha razón en muchas cosas, pero está cumpliendo su cometido, o sea, te estás divirtiendo, ¿no? Y pues mira, siempre es como bien bonito ver esta parte de cuando es bien recibido. No hay publicidad mala. Exactamente, no hay publicidad mala. Y mira, otra cosa que... del juego, ¿no? Lo que mencionas es su identidad. Exactamente, la identidad. Y bueno, y en su tiempo, digo, no teníamos dinero y por X o Y razón ya nunca lo decimos hacer, nunca le metimos a marketing, ¿no? Entonces eso también se fue dando de manera orgánica, ¿no? O sea, toda la atención que el juego estaba generando, pues atacó los puntos que tenía que atacar, lo vieron los ojos que lo tenían que ver y tuvimos como... y mira, en general creo que esto sigue pasando, ¿no? Depende mucho... la suerte definitivamente te la construyes, ¿no? Al tener un buen producto, al estudiar, tener las bases, desarrollarlo como se debe, pero pues al mismo tiempo puedes tener, como decía Jorge, ¿no? Algunos terminan siendo joyas ocultas que son los grandes juegos y se descubren años después, ¿no? O sea, Among Us creo que se descubrió 2 años después de que se creó y ahorita es así como el super hit y millones de dólares. Entonces, pues todo es suerte, es que lo vean, o sea, y que tú como desarrollador o como estudio ataques, ¿no? Ese nicho y veas cuáles son las personas indicadas que pueden hablar del juego. Y como dices, no hay publicidad mala, que hablen bien o mal, pero generar estas conversaciones alrededor de él que generen más interacciones, ¿no? Más adelante. Vale. ¿Alguien más tiene la mano alzada? No alcanzo de... Gracias, gracias. No, a ti, Paco. Y felicidades por ese juegazo, ya. Yo ya le traigo ganas. Algún día. Vale. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? Si no, pues bueno, podemos dar Rich, tu pregunta. Dígame, Rich. Ya, sorry. No, nada, se salió, nada más quería pasar a saludar y decir que siempre el querer salir de esa fórmula, que es lo que tú mencionas en tu charla, te lleva, te invita de la manera más orgánica a hacer cosas increíbles que a lo mejor uno como desarrollador o persona creativa pues no tenía idea de que podía lograr. Yo también es una de las cosas que replico en mi trabajo del día a día y es eso, salir de la fórmula, salir de ese orden para justamente, como dices, crear el caos y tener cosas nuevas y súper chidas.
Muchas felicidades por la charla, amigo. Qué interesante tu punto de vista. Gracias, Rich. Pues sí, ahora sí que para que lo usen o lo tengan en cuenta y lo sigan desarrollando o creen cosas nuevas a partir de esto, o no sé, le añadan o lo tomen en cuenta así como pues que pueden catalogar varias cosas que no necesariamente yo siempre he dicho que no hay como una guía para hacer un juego, pero sí existen ya muchas fórmulas, o sea, digo, para hacer celdas, para hacer Marios, para hacer shooters, para hacer muchísimas cosas, ya hay fórmulas que están comprobadas que existen, eh, pero todavía hay como, creo yo, bastante espacio, ¿no? En donde podemos como pues no solo investigar, sino descubrir o ligar como estas ideas, estos elementos que estamos utilizando y realmente no sé si la palabra es darles nombre, pero tenerlos en cuenta para nosotros emplearlos y aunque no nos den las llaves del éxito, pues sí nos ayudan a mejorar algunos elementos o nos sirven como eso, ¿no? Como herramientas para reforzar ideas, para reforzar experiencias, lo que ustedes quieran, ¿no? Muchas gracias, mi Rich. Vale. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen antes de terminar. Cualquier secreto, cualquier secreto. Yo aquí suelto sopas. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, César, la neta. Qué chida plática. Yo no tuve la oportunidad de verla en el evento este año, pero muchas cosas que estamos trabajando hoy en día con este nuevo proyecto acá con nosotros, pues ya entiendo el porqué de muchas razones, las razones. Entonces más adelante, igual a ver si luego se puede compartir este diseño, cómo se influyó. Ahí disculpen que el chiquillo anda gritando. Y pues nada, otra vez gracias. Pues aquí terminamos la parte que tiene que ver con la plática.